Muy bien, buenos días muchachos. La canción, la música es propicia para la clase de hoy, ¿verdad? Nos despertamos con la canción del autor Manuel Raigada, más conocido como El Chato, Manuel El Chato Raigada, quien, un chalaco, quien hizo estando en Chile, compuso esta bonita polka, ¿no? Digamos, conocida también como nuestro himno, ¿no? Nuestro himno chalaco. Muy bien, ¿qué nos dice entonces la clase de hoy día para el Callao? Muy bien, entre otras cosas que al Callao se le también conoce como la perla del Pacífico, ¿no? Bien, y cuyo lema es: la fiel y generosa ciudad del Callao, asilo de las leyes y de la libertad. En la actualidad, su alcalde es el doctor Pedro López Barrios, y su fundación data del 6 de marzo de 1537 por Diego Ruiz. Más adelante vamos a hablar sobre Diego Ruiz. Bien, con el nombre de Villa, ¿no? O Puerto del Callao. En aquel tiempo a las ciudades se les denominaba como villas, no como ciudad, sino como villa. Muy bien. En cuanto a su altitud media, 5 metros sobre el nivel del mar, y su gentilicio es chalaco o chalaca. Su gentilicio es aquel con la denominación que se le da a la persona que nace en un lugar. En este caso, quien nace en el Callao es chalaco. Muy bien, en cuanto a su ubicación, la provincia constitucional del Callao está a orillas del Océano Pacífico y se desarrolla al oeste de la provincia de Lima, ¿no? A 15 kilómetros del centro de la ciudad, o sea, del centro histórico de Lima. ¿Sí? La mayor parte de su territorio se extiende en una amplia bahía protegida por la isla San Lorenzo, la isla del Frontón, la isla Cabinzas y el islote Redondo, ¿no? Al sur de la desembocadura del río Rímac, pero también cerca a la parte norteña de la bahía de Lima. ¿Sí? Ambas bahías, tanto la bahía del sur como la bahía del norte, limeñas, están separadas por una península conocida como La Punta, ¿no? Que es en la actualidad el distrito de La Punta. ¿Sí? Es el primer puerto del Perú, ¿no? Y de América. Fue el primer puerto que fundaron los españoles a su llegada a América. Es importante porque es el ingreso, la puerta de ingreso al comercio internacional en la actualidad del Perú, antiguamente de toda América hispana, ¿verdad? Muy bien, en cuanto al origen del gentilicio, como te dije hace un rato que era el gentilicio, la palabra Callao deriva de un antiguo lenguaje que usaban los marineros, que significaba guijarro o playa con piedras. Cuando a un guijarro o una playa con piedras ellos le decían Callao. ¿Bien? Y ya en 1667 el padre Agustino Bernabé Torres amplía más la denominación de la palabra Callao, ¿no? O sea, para él era una playa limpia, pedregosa y muy útil para que entren y salgan las naves, ¿no? Del continente. Bien, entonces para Bernabé Torres la palabra Callao era un poco más amplia, ¿no? Ya no dice solamente guijarro o playa con piedras, sino le dice limpia, ¿no? Y útil. En 1885 se promovió una investigación para esclarecer el origen o etimología de la palabra Callao, ¿no? Y por consiguiente del vocablo chalaco. Muy bien, Ricardo Palma expresa en un artículo que la palabra Callao procedía de una voz indígena, ¿no? De la voz indígena Calla o Chargua, cuyo significado sería costa o pesca. O sea, la palabra indígena, según Ricardo Palma, la palabra indígena Calla o Chalwa era significado de costa o pesca. Muy bien, denominando de esta manera Chala al puerto, todo lo que estaba cercano a la costa, ¿no? Y
y por lo tanto, si Chala se le denomina al puerto, entonces se le designa al que nace en la Chala, o al puerto, como Chayaque, ¿no? Que luego por corrupción, ¿no? Por corrupción se denomina corrupción cuando se habla mal, ¿no? O se cambia por facilidad, sería cambiado por Chalaco, ¿no? Chalaco. Entonces, es ahí donde deriva la palabra Callao y el gentilicio Chalaco. Muy bien. En cuanto a la historia, en la época prehispánica se desconoce muy poco sobre la fundación de la ciudad del Callao en la época prehispánica. Ojo, en la época prehispánica, o sea, antes de la llegada de los españoles. ¿Bien? Sin embargo, ya en los primeros mapas del Perú aparece como una ciudad portuaria. En el mapa de 1635, un cartógrafo llamado Guillermus Blanc-Eup se le consigna como Villa del Callao, ¿no? O la V del Callao, así, según el mapa que él había hecho, ¿no? Y por lo tanto, así como también a la Villa de Lima, ¿no? O Ciudad de los Reyes. Por la cercanía a la capital del virreinato, o sea, la capital, a Lima, fue coloquialmente conocida como Puerto de Lima o Callao de Lima. Según el cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala, ya desde aquella época era considerado el puerto principal, no solo del Perú, como te dije hace un rato, sino también de toda América Occidental hispanoamericana. ¿Sí? Ahí tenemos un centro arqueológico que existe en el Callao. Hay centros arqueológicos en el Callao. Esta sería Oquendo, ¿no? Un centro arqueológico que queda en Oquendo. Ahí en ese Oquendo que tú conoces cuando vas, ¿no? por esa zona, ¿no? Ahí dentro hay un centro arqueológico que es este que está aquí, que te estoy mostrando. ¿Sí? Tenemos otro, ¿no? Que obviamente también en ruinas, y este sería Chivateros, ¿no? Se dice que Chivatero fue una culturas pre-incas, ¿no? mucho más antiguas que los incas, ¿no? Como la Uricocha o Toquepala y todas aquellas culturas pre-incas que vas a estudiar cuando estés en secundaria, ¿sí? Culturas muy antiguas, ¿no? Y se dice que Chivateros fue uno de los más grandes centros líticos de la época, o sea, donde se extraía la piedra, donde extraían el hombre de Chivateros, extraía las piedras para hacer sus herramientas, ¿no? Tenemos otro lugar arqueológico que se ha denominado el Paraíso, ¿bien? El Paraíso también está, todos estos centros arqueológicos están por esa zona, cercanos al río Chillón, ¿no? Porque los hombres se necesitaban agua, entonces levantaban sus lugares de vivienda, vamos a llamarle así, cercanos al río, ¿no? Por eso todos, si te das cuenta, todos estos lugares están cercanos al río Chillón. Bien, el Paraíso también, ¿no? Está cercano a ese lugar. Y por último, la Pampa de los Perros, ¿no? Que está también donde dice me bajo, cuando viene me bajo Inca Kola o Coca-Cola, no sé cómo le dicen, frente a Márquez, ¿no? Y a lo que es la refinería y la Pampilla, todos esos lugares quedan por ahí cercanos, ¿sí? Entonces la Pampa de los Perros, o centro porcino, ¿no? Que le llaman ahora. Bien, continuando con nuestra clase, vamos a ver que el Callao en la época virreinal, ¿no? Había sido poblado ya en 1535, o sea, a la llegada de los españoles, ¿no? Cuando llegaron los españoles en sus barcos, ¿no? Llegaron los conquistadores Francisco Pizarro y Almagro, ¿no? En sus embarcaciones vendidas por Pedro de Alvarado, ¿no? Ya el 6 de marzo de 1537 se le da a Diego Ruiz permiso o licencia para que levantara o fundara un tambo en el puerto de Lima, en el Callao. ¿Qué es un tambo? Un tambo es, digámoslo, una bodega, una tienda, ¿no? O sea,
Ah, profesor, como esas tiendas Tambo que ahora existen ya, digamos así, por eso que le dicen Tambo a esas tiendas, ¿vieron? Bien, en 1555 se inicia la construcción del primer barrio español, ¿no? Y al año siguiente el virrey Andrés Hurtado de Mendoza nombra como primer alcalde a don Francisco López, ¿no? Sin embargo, otros historiadores manifiestan que la primera autoridad edil, o sea, el primer alcalde del puerto fue Cristóbal Garzón, ¿no? Porque fue la primera autoridad del Callao, o sea, digamos, el alguacil del puerto, ¿no? O sea, por ser la primera autoridad, digamos, que llegó como alguacil al puerto del Callao, se ha denominado como para algunos historiadores, ¿no? Como el primer alcalde del Callao. Muy bien, de aquella época, ojo, ¿ah? Bien, debido a su calidad de puerto, fue blanco de muchos ataques de corsarios y de piratas, ¿no? Ahora, más adelante, en breve, te voy a dar la diferencia entre corsarios y piratas, ¿no? Sin embargo, atacaron la ciudad, ¿no? El Callao. En 1579, el corsario inglés Francis Drake atacó violentamente el puerto, o sea, el corsario inglés Francis Drake atacó el puerto, ¿no? Y en 1624 hace lo propio el corsario holandés Jacobo Clerk, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes, ¿no? De aquí una imagen de un hombre, un señor, y este sí lo vas a reconocer. Este es una embarcación pirata, ¿no? Ahí tenemos su banderita pirata, y este es un barco, ¿eh? El barco pirata. Y este señor sería, ¿quién sería? El señor Sir Francis Drake, ¿no? Sir. Profesor, ¿qué significa Sir? Sir era un título de nobleza que le daban los ingleses, o sea, el rey inglés o la reina inglesa le daban a un personaje importante para ellos, ¿no? O relevante para ellos en aquel tiempo. En este caso, le denominaron Sir al corsario Francis Drake. Pero, profesor, ¿qué es la diferencia entonces entre corsario y pirata? Bien, te voy a toma atención porque te lo voy a explicar ahorita, en breve. Bien, para comenzar, el pirata era, como todos los piratas, un delincuente, ¿no? Filibustero. Entonces, que llegaba en sus barcos a un puerto, a una ciudad, y la saqueaba, la robaba, mataba, y lo mismo hacía los corsarios. El corsario hacía lo mismo, ¿no? También llegaba a los puertos. Recuerda tú que en la lectura te he dicho de que Francis Drake atacó el puerto del Callao, ¿no? Violentamente. Entonces, Sir Francis Drake, no solamente él solo, con todos los corsarios que habían, estaban a su mando, atacaron el puerto. Pero la diferencia era de que Sir Francis, los corsarios también atacaban, pero tenían permiso para hacerlo de las naciones europeas. Recuerda tú que España, cuando llegó a América, se llevó sirvió como puente para las riquezas de otros países europeos, que eso lo vas a estudiar con el profesor de secundaria, pero te lo adelanto. Entonces, las demás naciones les daban permiso a estos hombres para que atacaran estos barcos, ¿no? O sea, no eran enjuiciados ni eran perseguidos, tenían permiso, ¿no? Un ladrón con permiso para robar. cosas de la historia, ¿no? Cosas del hombre. Muy bien, ante esta situación, el gobierno de España ordena construir murallas para proteger el puerto, ¿no? Y que fueron levantadas en 1634 y 1647. Estas murallas tuvieron su punto culminante cuando en octubre de 1747 se inicia la construcción de la fortaleza del Real Felipe. ¿Te acuerdas tú que el año pasado fuimos al Aptao? No sé si tú fuiste, no me acuerdo si fuiste. Fuimos al Aptao y frente al Aptao hay una fortaleza, ¿no? Como un castillo, ¿no? Ese es la fortaleza del Real Felipe.
¿verdad? Si no conoces, dile a tu papá, a tu mamá, que ahora que termine, que pasemos toda esta situación, te lleve a visitarlo. Es muy interesante, ¿no? La fortaleza del Rey Felipe, y que se termina en 1773. ¿Bien? En 1671, antes de la construcción de la fortaleza del Rey Felipe, el Callao es denominado como ciudad, ¿no? Ya no como villa, sino se le denomina como ciudad. Bien, te voy a dejar una práctica para que la hagas en tu casa. Bien, te hubiera dejado yo una hoja de aplicación, pero dadas las circunstancias no puedo dejártela. Entonces, tú vas a copiar esto en tu cuaderno y lo vas a resolver. Bien, la primera pregunta dice: ¿quién fue el fundador del Callao? Bien, ya eso tú está aquí, ¿no? O sea, que fue el fundador del Callao, ¿no? ¿Cuál es la ubicación del Callao, de nuestro Callao querido? ¿Bien? ¿Qué lugares geográficos protegen al puerto del Callao? Lugares geográficos que protegen, escuche bien, que protegen al puerto del Callao, ¿no? Me vas a hacer un mapa conceptual de la época prehispánica, ojo, de la época prehispánica, ¿ya? Y por último, ¿qué diferencia existe entre piratas y corsarios? ¿Qué diferencia existe entre piratas y corsarios? En cuanto al mapa conceptual, sería bueno de que investigues un poco sobre las zonas arqueológicas, ¿no? Y para que nunca hagas, siempre ve un poco más de lo que se te pide, ¿no? Eso es importante siempre hacer en la vida. Muy bien, muchachos, estate atento porque más clases van a ver sobre el Callao. Todavía esto es mucho más amplio y mucho más interesante conocer el lugar donde vivimos. Bien, recuerda que es importante porque fue el primer puerto no solamente del Perú, sino de toda América. Bien, conmigo será hasta la próxima. Estate atento a las clases y te dejo un ratito con la música, con nuestro música de nostalgia chalaca. Callao querido, con tu recuerdo vivo, eres testigo de todas mis errancias. Este